Sea usted muy bienvenido a una nueva clase del CEP, la Escuela de Formación Cristiana Evangélica y Discipulado. En esta oportunidad vamos a tratar la lección número 1, ¿por qué es necesario estudiar en la escuela teológica? Ya habíamos dado un pantallazo de lo que era la materia, inclusive los temas que se iban a tratar, pero ahora nos vamos a meter un poco más profundo en cuanto a lo que es la lección número 1, que es por qué es necesario estudiar en la escuela teológica. Tenemos, como hemos hablado, por qué es necesario estudiar en la escuela teológica, se divide en 4 puntos. El primer punto es necesitamos o estudiamos en la escuela teológica porque necesitamos ser formados como hijos de Dios, como discípulos de Jesús, como estudiantes. Su palabra nos enseña allí en Marcos 28, 19 y 20 que debemos ser discipulados, y también necesitamos hacer discípulos y enseñarle todas las cosas, así como Jesús nos enseñó. Vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 28, 19, dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, que uno de los puntos necesarios, uno de los principios necesarios, y la respuesta de por qué estudiamos en la escuela teológica es porque necesitamos ser formados. Una persona que va un domingo simplemente, o un día miércoles, una vez a la semana a la iglesia y nada más, podrá tal vez recibir un poco de Dios, podrá experimentar un poco de lo que es la presencia de Dios, pero jamás podrá ser un discípulo de Jesús. Una persona que quiere ser un discípulo de Jesús, una persona que quiere aprender más de Jesús, sí o sí necesita ser formado, y esa formación nos habla de poder invertir tiempo, de poder invertir esfuerzo, de poder estar en otro horario, no solamente en el horario del culto, no solamente en el horario de la iglesia, de las reuniones, de las conferencias, sino además necesitamos apartar tiempo para poder formarnos. Entonces, el primer punto de la lección número 1, ¿por qué estudiamos en la escuela teológica? Estudiamos en la escuela teológica porque necesitamos ser formados. En el libro de Mateo, en el capítulo 28, versículos 19 y 20, dice que necesitamos hacer discípulos. Entonces, para ser formado como discípulo, yo necesito apartar tiempo. Tenemos el punto número 2, que dice ¿por qué estudiamos en la escuela teológica? Bueno, estudiamos para aprender más de Jesús y para aprender más de la Biblia, más de su palabra. Y si estudiamos en la escuela teológica para aprender más de Jesús y de su palabra, es decir, que comprendemos que conocer más de la Biblia nos guiará a la vida eterna. Esta palabra la cita el libro de Juan, capítulo 5, versículo 39. Vamos a ir a lo que es el libro de Juan, capítulo 5, por allí por el versículo 39 dice: escudriñad las Escrituras porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonios de mí. Esto dijo Jesús. ¿Qué quiere decir? Que estudiamos en la escuela teológica para poder aprender más de la Biblia y más de Jesús. Una persona que dice yo creo en Dios, pero no se ocupa de leer la Biblia, jamás podrá conocer a Dios. Una persona que no se preocupa por aprender de la historia de Jesús, del carácter de Jesús. Es más, en estos tiempos puede haber muchos institutos, muchas escuelas teológicas, muchas posturas teológicas, doctrinales, muchas doctrinas dentro de la iglesia evangélica, pero toda iglesia que no es cristocéntrica no tiene
las bases necesarias para estar en la sana doctrina. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros debemos escudriñar las Escrituras y debemos tener bien claro quién es Jesucristo, quién es el personaje de Jesús. Una persona que estudia la Biblia, pero estudia cualquier otra cosa y no estudia los 4 evangelios, por ejemplo, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que hablan de Jesús. Una persona que tal vez dedica su vida a estudiar otras cosas, pero no estudia el personaje de Jesucristo, no conoce la historia de Jesús, no conoce el plan divino que Jesucristo hizo cuando estuvo aquí sobre la faz de la tierra. Entonces esa persona no podrá ser un discípulo de Jesús, no podrá ser una persona que conozca las cosas de Dios. Decíamos entonces, estudiamos en la escuela teológica para aprender más de Jesús y más de su palabra, es decir, que comprendemos que conocer más de la Biblia nos guiará a la vida eterna. La palabra de Dios dice que nosotros escudriñamos las Escrituras porque entendemos, comprendemos que en ellas, o sea, la Escritura, en la Biblia, está la vida eterna. Entonces es necesario escudriñar la Escritura. Para poder escudriñar la Escritura, escudriñar es mucho más que leer. Una persona que lee la palabra de Dios, que simplemente lee como cualquier otro libro, no podrá encontrar la vida eterna, no podrá hallar la vida eterna. Para eso necesita escudriñar. Y escudriñar significa que yo voy a leer, pero no solamente voy a leer con mi capacidad física, con mi capacidad intelectual, sino que le voy a pedir al Espíritu Santo que me guíe y que me ayude a poder entender. Entonces, estudiamos en la escuela teológica para aprender más de Jesús y más de la Biblia. Y teníamos un versículo de referencia que es el libro de Juan, el capítulo 5, el versículo 39, que nos decía escudriñar la Escritura, porque en ellos, ¿no?, vosotros creéis o comprendéis que allí está la vida eterna. El tercer punto, dentro de la lección número 1, por qué es necesario estudiar en la escuela teológica, entendemos que estudiamos en la escuela teológica para poder prepararnos y así poder enseñar, ya que entendemos que el Señor Jesús nos ha llamado a pastorear de alguna manera, a pastorear nuestro hogar, nuestra familia. O sea, el tercer punto de la lección número 1, ¿por qué estudiamos en la escuela teológica? Estudiamos en la escuela teológica para poder enseñar, pero antes de enseñar necesitamos aprender. Necesitamos aprender para poder enseñar. Entendemos que de alguna manera vamos a enseñar, aunque tal vez, digamos, John, tú dices, no tengo el llamado a ser maestro, tal vez nunca enseñe en una universidad, en una escuela teológica, en una célula, pero Dios nos va a llevar a enseñar a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestro hogar. Aún necesitamos ser enseñados. Todos en algún punto y de alguna manera pastoreamos a otros, somos influencia para otros. Entonces, estudiamos en la escuela teológica para prepararnos y así poder enseñar, ya que entendemos que el Señor Jesús nos ha llamado a pastorear nuestro hogar, a nuestra familia, pero entendemos que para poder enseñar primero debemos aprender y ser aptos. Debemos ser aptos para enseñar y conocer diferentes principios bíblicos que su palabra nos revela. Primera de Timoteo 3:1 nos dice que aquel que anhela obispado, cosa buena, anhela. Pero, y empieza a nombrar algunas cualidades, dice, es necesario que el obispo sea irreprensible, bueno, empieza a nombrar diferentes cualidades. Y luego llega una parte donde dice, tiene que ser apto para enseñar. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos ser aptos para enseñar. Cualquier persona puede decir, yo te voy a enseñar. Muchas veces les ha pasado a la gente que han venido de otras religiones, incluso de otras sectas, se han parado alguna persona y se han puesto a hablar, a discutir, a charlar sobre las cosas de la Biblia y de repente se han quedado sin palabra. En una oportunidad una persona me dijo, estaba discutiendo con otra persona que es de otra religión, que es de otra
que es de una cesta, y él me decía tal cosa, y yo le decía, y en un momento cuando me quedé sin palabra dije, esto es así porque mi pastor dice que es así. Cuando se terminan los fundamentos, cuando se terminan las bases teológicas, cuando nuestro conocimiento no es un conocimiento real, no es un conocimiento firme, entonces todo fundamento teológico se cae. Por eso yo necesito estar apto para enseñar. No puedo enseñar así nomás por arriba. Puede haber clases sencillas. Dicho sea de paso, la escuela teológica, nosotros tratamos de hacer lo más sencillo posible las clases, ya que tenemos personas de diferentes capacidades, personas de diferente formación académica, pero no quiere decir que por ser sencillas sean pobres en cuanto a base teológica. Tratamos de poder enseñar con fundamentos sólidos. Por eso el tercer punto de la lección número 1 de esta materia, que se llama Discipulado 2, es estudiamos en la escuela teológica para así poder aprender, ¿no? Para poder enseñar, para ser aptos, para tener las bases y para poder aprender, porque nadie puede dar lo que no tiene. Decía entonces 1 de Timoteo 3:1, dice: aquel que anhela obispado, cosa buena, ¿no? Anhela, pero es necesario que sea. Comienzan a dar algunas cualidades, y entre esas tiene que ser apto para enseñar. Así que vos que de alguna manera querés ser esa persona, querés pastorear tu familia, querés pastorear a tus hijos, querés enseñarle, ¿no? Cuando hablamos de pastorear, hablamos de guiar, hablamos de instruir, hablamos de enseñar. Bueno, para eso tenés que ser apto. Es necesario. Esta palabra de 1 de Timoteo 3:1 no es solamente para los pastores, aquellos que pastorean una congregación, sino todo aquel que pastorea a sus hijos, a su familia. Nadie puede dar lo que no tiene, es decir, antes de enseñar yo debo aprender. Y el último punto que vamos a tratar el día de hoy: ¿por qué estudiamos en la escuela teológica? Estudiamos en la escuela teológica para poder tener un título, para poder tener un certificado. Esto es necesario. Durante muchos años y mucho tiempo la iglesia evangélica se dijo, bueno, si Dios me llamó, Dios me va a preparar, y muchas veces se hacían las cosas así nomás, a las que te criaste. ¿Sabés qué? Muchas veces decían, no, a mí me enseña el Espíritu Santo. Inclusive se tomaron algunos versículos bíblicos que fueron quitados del contexto, se dijeron fuera de contexto, como por ejemplo, vosotros no necesitáis que nadie nos enseñe, porque el mismo Espíritu Santo es el que nos enseña y nos revela y nos lleva a toda verdad. Y algunos decían, no necesito que nadie me enseñe, y es mentira, porque por eso Dios estableció. En el libro de Efesios la Biblia dice que Él estableció apóstoles, evangelistas, maestros. Y bueno, y hay personas que nos enseñan, personas que se han dedicado su vida a estudiar, a instruirse para poder enseñarnos. Entonces estudiamos en la escuela teológica, es el último punto, el punto número 4, para poder obtener un título y un certificado. Dice, a pesar que el título y el certificado o el cargo no te harán un siervo de Dios, comprendemos que son necesarios en el orden establecido por Dios. Es necesario. La Biblia nos enseña en Romanos 13 y en 1 de Pedro 2:13 que toda autoridad es permitida por Dios y que debemos sujetarnos. Si queremos predicar la palabra de Dios, si queremos ejercer un cargo de autoridad como pastor o evangelista o maestro, aún si quiero ser un líder de célula, si quiero ser una persona, si anhelo algún cargo, algún puesto dentro del ministerio, dentro de la iglesia donde Dios me ha llamado, yo necesito capacitarme, necesito estudiar. Y no puedo ir a estudiar a cualquier lado, no puedo abrir simplemente las redes o meterme a internet y encontrar cualquier lugar, en cualquier lado y estudiar y ya está. Porque hoy en día, por ejemplo, nos metemos en internet y abrimos una ventana y nos encontramos con un montón
de información, pero a veces la información no es la correcta, a veces son doctrinas un poco torcidas. Entonces debo estudiar en un lugar que primeramente sea un lugar genuino, un lugar verdadero, un lugar de la sana doctrina, y segundo, que tenga un respaldo, que si el día de mañana yo me recibo, si el día de mañana yo termino la carrera, que sea cual sea la que haya empezado, bueno, tenga un respaldo. Aunque estudie en una escuela de discipulado en una iglesia, el día que me reciba, el día que termine, bueno, mi pastor, mi líder, la escuela teológica a la cual yo estudie, bueno, me van a dar un certificado que va a dar un apoyo, va a decir, no, él estudió acá, ella estudió acá y se recibió. Entonces es necesario, la Biblia habla de Romanos 13, la Biblia habla de Primera de Pedro 2.13, y hace referencia a que necesitamos ser reconocidos, no solo por las instituciones eclesiásticas, no solo por las congregaciones, las iglesias, los pastores, sino también por el Estado. Es necesario. Ahora, para poder ser reconocido por el Estado, yo necesito estar formado teológicamente, ya que hay cada loco hablando cualquier cosa. Personas que dicen que sirven a Dios, pero no tienen una formación teológica. Pablo habla y dice, ¿no? Ellos son mutiladores. También la palabra de Dios en muchas partes de la Biblia habla de esto, dice, son mutiladores del cuerpo. Personas que predican por amor al dinero, personas que predican por amor al ego, por un montón de cosas. Entonces necesitamos estudiar una escuela teológica para poder capacitarnos, pero además para poder tener un título. Ese título es necesario. Poder ser reconocido por el Estado. Que el Estado vea y sepa y conozca que yo tengo que realicé mis estudios, que no soy simplemente un improvisado. Nadie conoce todo. Nadie es sabio en todo. Por supuesto que hay partes, hay conocimientos, hay algunos temas que se nos van a escapar, pero lo básico debemos ser capaces de poder abordar. Temas tan puntuales, temas teológicos que son necesarios para toda aquella persona que desea y que anhela poder ocupar un cargo jerárquico dentro de lo que es la Iglesia de Jesucristo. Entonces, el cuarto punto es, necesitamos estudiar en la escuela teológica porque necesitamos un título. Con ese título, con ese certificado, el día de mañana vamos a poder inscribirnos. Si tenemos un llamado pastoral, si el Señor nos llama a ser pastores, maestros, evangelistas, misioneros, profeta, apóstol, ese llamado a ser ministros de Dios, bueno, con este certificado nos vamos a poder inscribir en el registro nacional y exterior de culto, donde vamos a tener un número de referencia y donde vamos a ser personas ordenadas. La Biblia dice que Dios es ordenado y que toda autoridad es puesta por Dios. Entonces, en este tiempo, en este ya tiempo actual, con toda la tecnología que hay y todo, no puede existir todavía lugares, iglesias y pastores que simplemente dicen fuimos levantados por Dios, pero no tienen ningún papel, no tienen ningún certificado, no están inscritos, absolutamente nada. Es necesario ordenarnos en esta área. Entonces, por esa razón estudiamos en la escuela teológica. Entonces, volvemos a repasar, estudiamos para formarnos como hijos de Dios, como discípulos, como siervos de Dios, estudiamos para aprender de Jesús y de la Biblia y poder encontrar la vida eterna, estudiamos para poder enseñar a todos aquellos que nos rodean y que sabemos que de alguna manera van a ser bendecidos por nuestra enseñanza, y estudiamos para poder tener un certificado y estar ordenados, como dice su palabra, no solamente en la institución a la que pertenecemos, sino también delante del Estado. Esto ha sido todo lo que es la lección número 1
de la materia discipulado. Que Dios bendiga su vida, que Dios bendiga también su estudio, que pueda dedicar tiempo a escudriñar las Escrituras. Y será hasta la próxima clase mediante, si Dios así lo permite. Nada más, que Dios le bendiga. Mi nombre es Pastor Roy Resen, y esta ha sido la clase de la lección número 1 de la materia discipulado. Dios te bendiga.